noches para todos. Son las 8 ya en punto y vamos a iniciar la transmisión para el curso 10.1 y para el curso 11.1. Nuestro tema esta noche es la continuación sobre la cuestión del narcotráfico en Colombia. Ya hemos visto, ya hemos visto pues, una parte importante del origen del narcotráfico. Recuerden, vimos toda la cuestión de la bonanza marimbera, etcétera. Luego vimos un poco el origen del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Carlos Leder, de señor Evaristo Porras. Digamos, esa fue como la última parte que vimos antes de salir a vacaciones. Hoy vamos a retornar y esta noche vamos a comenzar a ver la, la, la parte correspondiente a el origen del cartel de Cali. ¿Sí? Permítanme 5 segundos, por favor. Bien, como les estaba comentando entonces, vamos a ver la parte del origen del cartel de Cali y pues vamos a ver también cómo empiezan las acciones del cartel de Medellín a influenciar de manera ya dramática en la sociedad colombiana. Este es un, este es un cartel de recompensas que apareció por allá en 1994-95, en donde se ofrecían, miren ustedes, 1.500 millones de recompensas por Gilberto Rodríguez Orejuela y por Miguel Rodríguez Orejuela, los hermanos que fundaron el cartel de Cali, por José Santa Cruz, por Hermel Pacho Herrera, por Víctor Patiño Fomique, por Fanurari Zabaleta y por Henry Loaiza, que después se conoció como el Alacrán. Entonces, el cartel de Cali comenzó muy temprano también en la vida nacional, a comienzos de los años 70. Ellos hacían parte de una banda que se llamaba Los Chemas, o se hacían llamar Los Chemas, y operaban en el Valle del Cauca, especialmente como entre la carretera entre Cali y Buenaventura. Ellos eran piratas terrestres, asaltaban camiones que llevaban mercancías y también practicaban el secuestro y pues la extorsión así en un nivel pues, pequeñito. Entonces comenzaron ellos con esa carrera delictiva. Las cabezas visibles del cartel de Cali pues fueron los hermanos Gilberto, aquí a la izquierda, mírenlo ustedes acá, y Miguel Rodríguez Orejuela. Aquí hay que hacer una salvedad, ¿no? Que digamos a diferencia del cartel de Medellín, usted encontraba muy pocas personas pues, con algún nivel de escolaridad. En el cartel de Cali los hermanos Rodríguez Orejuela, ellos pues fueron a la universidad, uno estudiaron Derecho, otro estudió Economía o Administración de Empresas. Y pues digamos eran gente más o menos culta, pudientes, pero pues de todas maneras incursionaron en este tema pues del AMPA y todo eso y comenzaron pues, esa carrera delictiva. Ellos estaban metidos en el mundo de la ilegalidad pues con el cuento de la banda de los Chemas. Luego ya empezaron a mirar otras formas de legalidad y comenzaron a hacer negocios, etcétera, y a plantearse una manera diferente de enfrentar pues, a las autoridades. Les recuerdo a quienes están viendo la transmisión que deben escribir en la caja de los comentarios su nombre y el curso para tomar nota de la asistencia y pues de la nota que les sube en lo que están realizando. Bien, el otro miembro importante del cartel de Cali fue este señor que se llamaba José Santa Cruz Londoño. A él le llamaban Chepe Santa Cruz o Mil Rostros, Mil Caras. Le decían el estudiante porque él en algún momento estudió en la Universidad del Valle, etcétera. Y él, digamos, parece ser que él fue el de la idea de hablar con Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y sugerirles el cambio de actividad ilícita. Él decía que lo de la piratería terrestre y lo de la extorsión eran negocios muy peligrosos, se veían involucrados muy cerca de las autoridades, pero que si ellos comenzaban un poco con el negocio del narcotráfico que estaba tan de moda, recuérdense, comienzos de los años o mediados de los años 70 o comienzos de los 80,
Él dijo el narcotráfico puede ser más rentable, menos peligroso, etcétera, etcétera. Y parece ser que fue él el que convenció a los hermanos Rodríguez para cambiar de actividad. El otro muy conocido fue Elmer Herrera, todo el mundo le decía Pacho Herrera. Eh, Elmer Herrera estuvo en Estados Unidos viviendo un tiempo, en Nueva York, en Connecticut, y allá logró desarrollar una pequeña red de microtráfico en donde expendía drogas al letal, etcétera. Conoció un poco bien los bajos fondos de la ciudad, cómo se pueden corromper las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al regresar a Colombia animó también a los hermanos Rodríguez Orejuela para incursionar en ese mundo. Recuerden que en estos años, comienzos de los años 80, la cocaína no se producía en Colombia. La cocaína traían la pasta de la que llaman la base de la cocaína, la traían del Perú, de Bolivia, y aquí lo que hacían en las selvas era, digamos, calentar el producto, ponerlo bajo el calor de unas lámparas potentes o a la luz solar, etcétera, y lo transformaban en el alcaloide. Pero Pacho Herrera y después, y primero Pablo Escobar, perdón, y después Pacho Herrera y otros pensaron ya en grande y en poner los laboratorios directamente pues aquí en Colombia. Este señor Elmer Herrera, después del desmonte del cartel de Cali, fue asesinado en 1996. Este señor que ustedes ven acá, de anteojos, Guillermo Palomari, era un ciudadano de origen chileno y se convirtió en el contador del cartel de Cali. Guillermo Palomari estuvo preso después de, digamos, de la caída del cartel y los Estados Unidos le ofreció inmunidad y un cambio de identidad en el famoso programa ese de protección de testigos a cambio de que él testificara en contra de los Rodríguez Orejuela y de los políticos a los cuales ellos le habían financiado las campañas, entre esos al expresidente Ernesto Samper. Entonces, el señor Palomari, cuyo paradero se desconoce hoy en día, está en Estados Unidos, aparentemente, con otro nombre, con otra identidad, y él fue el que, digamos, entregó toda la información que tenía en los libros contables sobre, pues, estos personajes, ¿no? Los hermanos Rodríguez Orejuela, Chepe Santa Cruz y las campañas políticas que el cartel de Cali financió en su momento. Eso lo vamos a ver después cuando veamos el gobierno, pues, de Ernesto Samper. Como le estaba comentando, los Rodríguez Orejuela tenían una visión de los negocios completamente diferente a la de Pablo Escobar o a la de Gonzalo Rodríguez Gacha. Ellos creían que a través de empresas que constituyeran legalmente, podrían, de alguna manera, eh, digamos, lavar el dinero más fácilmente, blanquearlo, ¿sí? Y pues generar empleo, digámoslo así, y tener un viso de legalidad. En ese orden de ideas crearon la cadena de droguerías La Rebaja, muy conocida, supongo que todos han entrado ahí alguna vez. Hoy en día pues ya no es de ellos, ¿no? Pero en su momento pues, digamos, era una cadena con más de 250 sucursales en toda Colombia y que fue víctima o blanco mejor de los ataques de Pablo Escobar cuando se desató la guerra entre las dos bandas. Entonces, los hermanos Rodríguez Orejuela se dieron cuenta que al blanquear enormes cantidades de dinero, les quedaba un excedente bien grande para sobornar a las autoridades, que eso era lo que se necesitaba. En vez de matarlos, en vez de convertir a los políticos en mártires, pues a ellos les parecía mejor sobornarlos y tenerlos, digamos, trabajando para su nómina. Otra de las actividades paralelas que desarrolló el cartel de Cali fue el fútbol. Así como Pablo Escobar llegó a ser en su momento el mayor accionista de Atlético Nacional, así como Gonzalo Rodríguez Gacha llegó en su momento a ser el mayor accionista del Club Deportivo Los Millonarios, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela fueron en su momento los mayores accionistas del América de Cali. No es una coincidencia que esa década entre 1980 y 1990 fuera la de mayor brillo para estos equipos. Digamos, alcanzaron varios títulos, pues porque con la plata del narcotráfico compraron jugadores que para cualquier otro club en Colombia era imposible y los trajeron en sus nóminas. Por poner solo un ejemplo del América, el América tenía a Julio César Falcioni, que era el arquero, a Roberto Cabañas, el paraguayo, a Ricardo Gareca, que hoy es el entrenador del Perú, que era delantero. Bueno, en fin, tenía una serie de estrellas impresionante y en esos tiempos, pues el América
alcanzó gran renombre internacional al llegar varias veces a la final de la Copa Libertadores. Entonces, digamos, con la plata del fútbol, que era bastante, el América logró blanquear millones de dólares y con eso, digamos, compraron jugadores, vendieron jugadores y se beneficiaron de eso. Recuerden que después, cuando cayó el cartel de Cali, el América entró en una seria crisis económica. Las autoridades de Estados Unidos lo incluyeron en una lista que llaman la lista Clinton, que es es una lista realmente de empresas o de personas que colaboran con el narcotráfico y que en los Estados Unidos le cierran todas las puertas para los negocios y todo este tipo de cosas. Entonces, vean ustedes que era un poco pues, similar y diferente en cuanto a esa cuestión. En el entretanto, pues, don Pablo Escobar, ya pasando al tema de cómo el cartel de Medellín comienza a hacerse muy fuerte, Pablo Escobar, que ustedes lo ven aquí en la Cámara de Representantes de Colombia, y acá está el expresidente César Gaviria. Pablo Escobar, que tenía muchos intereses políticos en la cuestión de tumbar la extradición, en la cuestión de asegurarse una supervivencia para él y para su familia, pues se lanzó a la política. Se lanzó a la política y lo hizo bajo un movimiento que se llamaba Alternativa Liberal, que era una división del Partido Liberal, encabezada por un representante de la Cámara de Antioquia que se llamaba Jairo Ortega. Entonces, así empezó el señor Escobar en la política. Hay una anécdota muy interesante, un poco que la primera vez que él llegó al recinto del Senado, iba a entrar. Recuerden que pues había unas reglas para ingresar al Senado. Hoy en día pues ya no están vigentes, ¿no? Pero por la Constitución del 91 y todas estas vainas. Pero en 1981, cuando él empezó, en 1982, perdón, cuando él empezó la carrera política, pues llegó al Senado y no tenía corbata. Entonces uno de los policías al entrar le dijo, no, usted no puede entrar sin corbata. Como Pablo Escobar no era un tipo que vistiera así de vestido, uno de sus escoltas tuvo que prestarle la chaqueta y prestarle la corbata para que lo dejaran entrar al Senado. Entonces él entró al Congreso, perdón, él entró entonces acá y se convirtió pues en político. Aquí lo vemos, miren ustedes, a Pablo Escobar, junto con el político liberal tolimense, llamado Alberto Santofimio Botero, y Santofimio pues fue su padrino político. Lo tuvo ahí en el Partido Liberal, lo animó a incursionar en la política, iban los dos para todas partes, y hoy por hoy, el señor Santofimio recuperó hace muy poco la libertad. Él estuvo preso 20 años, más o menos, por, eh, por precisamente el asesinato de Luis Carlos Galán. Parece ser que él, Santofimio, fue el que animó digamos, le sugirió a Pablo Escobar que matara a Luis Carlos Galán. Eso pues vamos a discutirlo, repito, más adelante. Eh, Pablo Escobar durante muchos años se movió libremente por todo el mundo. Pablo Escobar estuvo en España en la posesión del gobierno de Felipe González. Pablo Escobar estuvo en Estados Unidos. Es de esta foto, miren ustedes ahí, con Juan Pablo, su hijo, frente a la Casa Blanca, ni más ni menos. Entonces estuvo en Estados Unidos. Él tenía visa para ingresar a Estados Unidos. En Colombia no tenía ningún proceso, ni penal, ni económico, pues ninguna cuestión así tributaria. De hecho, Pablo Escobar era un tipo muy conocido, era un tipo muy popular, era un reconocido personaje de la vida política y social en Antioquia. Todos los políticos querían hacerse amigo de él porque él daba enormes cantidades de dinero para las campañas, además pues de las causas sociales que él hacía, y terminó pues enamorando, miren ustedes, a la famosa presentadora y periodista de aquel entonces, se llamaba Virginia Vallejo. Ellos terminaron pues siendo pues, amantes y todo este cuento. Y ella también lo animó a la vida política. Yo en estos días les voy a subir un link de YouTube para que ustedes vean la entrevista completa con ella y cómo ella confiesa su relación con Pablo Escobar y cómo le parecía pues un buen tipo. Pablo Escobar tenía muchísimas, digamos, habilidades como piloto de carreras. Él llegó a ser un conductor semiprofesional de la Fórmula Colombia. Esta fotografía es de finales de los años 70. En ese tiempo se corrían en estos carros Cinca que los adaptaban para las carreras, y él tenía pues su propio automóvil. Sin embargo, a pesar de que le gustaba muchísimo el automovilismo, le gustaba más el dinero, le gustaba más
el peligro y le gustaba más la cuestión delincuencial y eso pues terminó haciéndolo abandonar el automovilismo para dedicarse de lleno a la cuestión pues del narcotráfico. ¿Mm? Eh, en la cima pues de su carrera delictiva, Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Él adquirió la hacienda Nápoles, cerca de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio, una, una gigantesca propiedad que como 4.000 hectáreas, ¿m? Y puso a la entrada este arco con esta avioneta. Yo sí quiero comentarles algo, ¿no? Es completamente falso lo que dicen por ahí en páginas de redes sociales, incluso en algunos libros, que dicen que la avioneta que ustedes ven acá, que fue la avioneta con la que Pablo Escobar, digámoslo así, coronó su primer viaje de cocaína a Estados Unidos, eso no es cierto. De hecho, la verdad es mucho más simple y la cuenta Juan Pablo Escobar, su hijo. Y tiene otro nombre, ahorita me acuerdo cuál es el nuevo nombre del muchacho. Es de apellido Marroquín. El caso es que lo confiesa el hijo, esta avioneta era bien amigo de Pablo Escobar y la tenía tirada por allá en el aeropuerto Herrera de Medellín, en partes por todo lado. Y Pablo Escobar lo que le dijo fue: regáleme la avioneta para reconstruirla y yo la pongo en algún lado. El amigo se la regaló y la pusieron ahí a la entrada de la hacienda Nápoles, que hoy por hoy pues es un parque temático. En su momento, Pablo Escobar la convirtió en un enorme zoológico, llevó animales de toda clase, llevó jirafas, chimpancés, leones, rinocerontes, hipopótamos, estuvo en África, estuvo en Estados Unidos en un zoológico por allá en Dallas, se trajo, se trajo todo tipo de animales, miren ustedes acá, las jirafas llegando ahí a la hacienda Nápoles. Hoy ese parque está pues en manos de la empresa privada, es un parque turístico. La mayor parte de los animales murieron porque pues cuando Pablo Escobar comenzó a ser perseguido, el parque quedó en manos del Estado colombiano y pues lo descuidaron y los animales algunos se murieron de hambre. Los que sobrevivieron fueron los hipopótamos, que en un principio eran como 6. Hoy hay más de 3.000 ejemplares regados por todo el Magdalena Medio y como viven en un hábitat que no es el de ellos, pues han puesto en peligro, digamos, la fauna de la región. Son incluso cazados a veces por el mismo ejército. Entonces, Pablo Escobar era un tipo muy adinerado. Él empezó a hacer obras sociales en Medellín, especialmente en la parte más deprimida, que es la parte nororiental de Medellín, en esa comuna 9. Él iba, y miren ustedes, adquiría equipos de iluminación para las canchas y hacía los saques de honor. La gente le entregaba pues agradecimientos, placas conmemorativas, pero digamos lo que más recibía Pablo Escobar de la gente era la lealtad, ¿cierto? Cuando usted hace muchos favores, se gana la lealtad de mucha gente y entonces pues Pablo Escobar la supo aprovechar después. Como benefactor, digámoslo así, llevó a cabo un programa que se llamaba Medellín sin tugurios, en donde él buscaba erradicar pues, los cinturones de miseria que había, los barrios pobres, etcétera. Y hacia 1980, entonces, con esa fundación, lo que pretendían era darle casas gratis a los habitantes de ese sector tan deprimido de Medellín. En su momento, el barrio se llamó Moravia, ¿cierto? Hoy en día se llama Pablo Escobar. Esta es una fotografía actual. Este barrio estaba construido, invadido mejor, sobre el basurero municipal de Medellín. Era un sitio completamente inaccesible para las autoridades. La policía no iba porque pues temían ir allá. Pero Pablo Escobar se acercó a esta gente, construyó el barrio. Parece ser que el número por lo bajo de casas que regaló fueron 400 y las construyó así más o menos con este sistema de escaleras para poder acceder a a las partes más altas. Y pues claro, con esta acción pues se ganó la lealtad de los pobladores y muchos muchachos de 14 años de para arriba que no tenían trabajo pues se volvieron pistoleros de su organización, ¿no? Después de la muerte de Pablo Escobar, el gobierno tontamente intentó volver a tumbar el barrio, pero pues ya la gente tenía las casas construidas, hicieron huelgas y de todo, hasta que finalmente en el año 2012 todo ese sector de Moravia, la Comuna 9 de Medellín, Buenos Aires, todo eso quedó legalizado. Eh, Esta es una vista del edificio Mónaco, en un barrio muy lujoso de Medellín,
que se llama El Poblado. En su momento, estamos hablando de comienzos de la década de 1980, hay una revista en Estados Unidos que se llama la revista Forbes. La revista Forbes lo que hace es dar un ranking de las personas con mucho dinero en el mundo. Y en la revista Forbes, Escobar aparecía como el séptimo hombre de más dinero en el mundo a mediados de los años 80, 1983, 1984. Cuando Pablo Escobar comenzó a ser perseguido por el narcotráfico, la DEA, que es el Departamento de la Lucha contra las Drogas en Estados Unidos, afirmaba que Pablo Escobar poseía 20 de cada 100 billetes de dólares, de 100 dólares, perdón, que circulaban en el mundo. Es decir, Pablo Escobar tenía el 20% de los billetes de 100 dólares en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, una de las leyendas que se tejen en torno a Pablo Escobar es eso, ¿no? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está el dinero? Pablo Escobar alguna vez llegó a tener, porque era en efectivo, ¿no? El narcotráfico era un negocio que se hacía en efectivo y el viaje, digamos, que se llevaba de droga en avionetas, las avionetas se volvían repletas de dinero, pero repletas de dinero. Yo creo que ustedes han visto esas series como Narcos y todo eso de Netflix, que desdibujan un poco la realidad de lo que pasó, pero que finalmente tocan algunos temas que terminaron siendo ciertos, ¿sí? Cuando Pablo Escobar se metió en la política, ahí terminó, digamos, como su carrera pública, porque comenzó a ser cuestionado. Aquí está, en una manifestación política hablando, aquí está Alberto Santofimio, y Pablo Escobar comenzó a ser cuestionado por algunos periodistas que preguntaban, bueno, ¿y usted de dónde sacó tanta plata? ¿O de dónde tiene tanta plata? Y Pablo Escobar se molestaba con esos cuestionamientos, entonces los periodistas comenzaron a indagar y pues no tuvieron que escarbar muy hondo para empezar a darse cuenta de que Pablo Escobar era un reconocido narcotraficante que llevaba cocaína no solo a Estados Unidos, sino al lejano oriente, a Europa, y que tenía nexos con muchos carteles de México, de Centroamérica, de Sudamérica, porque pues Pablo Escobar al comienzo le compraba la cocaína a los peruanos, la pasta, la base de la coca a los peruanos y a los bolivianos, y luego él mismo la puso a producir aquí en Colombia en un gigantesco laboratorio. El señor que ustedes ven acá, de brazos cruzados, era el ministro de Justicia de aquel entonces, del gobierno de Betancur, que se llamaba Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara, Rodrigo Lara Bonilla comenzó a cuestionar a Pablo Escobar y Pablo Escobar pues, lo acusó de haber recibido 1 millón de pesos en aquel entonces, que era un montón de plata, de manos de otro narcotraficante que se llamaba Evaristo Porras. Como el ministro no se amilanó con eso, sino que al contrario atacó a Pablo Escobar en televisión, lo llamó narcotraficante, etcétera. Aquí está viendo el momento, esto está en YouTube, ustedes lo pueden ver, pueden buscarlo. Yo les voy a enviar el link, en donde Pablo Escobar afirma que él no es ningún narcotraficante y que le da 24 horas al ministro para retractarse de lo que había afirmado. El ministro no se retractó y Pablo Escobar finalmente, pues abrumado con tantas acusaciones y comentarios sobre el origen de su fortuna, pues renunció a la curul en la Cámara de Representantes y poco a poco se fue yendo hacia la clandestinidad, pero antes de eso ordenó la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, que está acá hablando en una manifestación política junto a Luis Carlos Galán, que también sería asesinado unos años después. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que ya Pablo Escobar comienza a mostrarse como un hombre violento, como un hombre impredecible, ¿sí? Y está rodeado de un montón de personas, hombres especialmente, que le temen y que no solo le temen, sino que lo animan a cometer crímenes. Y eso pues va a ser finalmente su perdición. El 7 de marzo de 1984, allá en lo profundo de las selvas entre el Guaviare, el Caquetá y el Meta, hay un sitio que se llama Los Llanos del Yarí. Y allá había un gigantesco laboratorio de cocaína que se llamaba Tranquilandia. Entonces, el ejército, la policía antinarcóticos, algunos miembros de la DEA, etcétera, por órdenes del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía y todo ese cuento, llegaron allá y pues encontraron el laboratorio, destruyeron como 12 toneladas de cocaína, decomisaron un montón de aeronaves, entre esas que ustedes ven acá, este helicóptero Hugh 500,
Era un helicóptero de propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que nunca ha podido como explicar satisfactoriamente de qué se trataba el helicóptero pues ahí en Tranquilandia. Entonces, esto va a crearle muchísimos problemas a Pablo Escobar, quien furioso por el ataque al laboratorio, ordena, ¿cierto?, que maten al ministro de Justicia, Lara Bonilla, y eso ocurre el 30 de abril de 1984. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla, y con esto vamos a terminar. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla es el fin de la carrera legal de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar comienza a ser señalado como el autor intelectual de ese asesinato. Y como Pablo Escobar no se defiende, Pablo Escobar no muestra, digamos, ninguna señal de arrepentimiento por eso, le toca meterse a la ilegalidad, y desde 1984 hasta 1993, el año de su muerte, Pablo Escobar va a ser un fugitivo. Pablo Escobar va a ser un tipo que se la va a pasar escondido en todas partes, durmiendo por mucho 2 noches en la misma parte y lleno de escondites y de cosas, pues que eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Los, los narcotraficantes del cartel de Medellín formaron esta organización a la que llamaron los extraditables, porque eran todos los que tenían la orden de extradición pendiente de Estados Unidos. Eh, el mayor temor de Escobar y de los narcotraficantes era ser extraditados a ese país. La razón, allá las autoridades eran mucho más difíciles de sobornar y las penas de prisión por narcotráfico eh, pasaban de 100 años. Entonces era una cadena perpetua completa lo que tenían que pasar allá. Como Colombia se negaba a tumbar ese tratado de extradición con los Estados Unidos, entonces Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, los hermanos Ochoa, todos ellos van a iniciar una guerra en contra del Estado colombiano para presionar precisamente la finalización de la ley de extradición. Y pues ese es el tema que nosotros vamos a manejar en nuestra próxima sesión. Por favor, no se les vaya a olvidar poner su nombre ahí en la cajita de los comentarios. Si tienen alguna pregunta, lo mismo. Yo creo que el martes o el miércoles estaremos aquí mirando en qué para esta historia de Pablo Escobar, que pues ustedes saben el final, pero no saben un poco el camino que recorrió para llegar hasta su muerte en diciembre de 1993, allá encima de una casa en Laureles, en Medellín. Pero bueno, muchísimas gracias por haber asistido a la sesión. Espero que no se hayan aburrido mucho. Vamos a seguir viendo entonces en nuestra próxima sesión el tema del narcotráfico, para luego ya iniciar el trabajo de las guías, que es un poco los gobiernos de César Gaviria, de Samper, de Pastrana, y a ver si este año logramos terminar hasta el actual gobierno del señor Duque. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces la otra semana. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, me escriben por acá o me llaman. Muchos de ustedes tienen mi teléfono. Un abrazo para todos y para mi gente de 10-1 que estuvieron en la transmisión muy juiciosos. Los felicito. Nos hablamos.